Cuadrado Negro no solo retó a un público que había perdido interés por las innovaciones artísticas, sino que hablaba como una forma nueva de búsqueda de Dios, el símbolo de una nueva religión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de superhábitos.com, una comunidad de emprendedores que crean negocios que los apasionan y que hacen del mundo un lugar mejor. Si quieres escuchar más de nuestro podcast, búscanos en iTunes o suscríbete a nuestro newsletter. También nos puedes encontrar en YouTube. Volvemos en un segundo. En el capítulo anterior estuvimos charlando acerca de algunas experiencias, algunos tips que fueron comunes a las entrevistas de trabajo uno a uno que hicimos a partir de una campaña que le hagamos. Y estuvimos tirando, problemas comunes y soluciones comunes que encontramos y que nos pareció que les sirvieron mucho a los emprendedores con los cuales trabajamos. Siguiendo con... Ahora, en este capítulo vamos a seguir con esa agenda. Que creo que la semana pasada armaste todo el capítulo que se dio alrededor de ese tema fue especialmente útil porque es importante darnos cuenta de que no somos los únicos que tenemos los problemas. Como que creo que eso es lo central de todo esto, que los que nos están escuchando sepan que no son los únicos que no saben qué hacer, no son los únicos que tienen que ver cómo hacen para contactar su mercado, que fue lo de la semana pasada. Sí, y además estuvimos charlando, en referencia a ese problema en particular, algunas acciones que me olvidé de decirlo en ese momento. Son muy fáciles de hacer, de muy bajo costo, y la puedes hacer, por ejemplo, mucha gente con la que nosotros trabajamos es gente que tiene un trabajo ahora, está trabajando full time y quiere, dejar de trabajar en ese trabajo y generar un ingreso aparte. Bueno, muchas acciones que puedes empezar a hacer sin renunciar a tu trabajo, sin inversión, sin tener que pagar un consultor que lo haga por vos. Así que vamos a seguir con eso este capítulo. Bueno, y otro tema que surgió, creo que en la mayoría de las llamadas, fue: tengo una idea, ya tengo claro hacia dónde estoy yendo, tengo claro qué tengo para aportar y a quién se lo quiero aportar, pero creo que esas personas no me van a escuchar porque no soy un experto en el tema. Y acá esto es algo muy gracioso porque las personas que mencionan esto te dicen: sé lo que tengo para aportar, sé sobre este tema, pero no soy un experto. Y eso es porque la idea de experto está un poco asociada a tener indicadores de credibilidad o a ya tener seguidores. Entonces, como un poco la situación es: ¿cómo haces si sabes sobre un tema pero no tenés indicadores de credibilidad ni seguidores para empezar a crear una empresa en esa área? Pero yo creo que el problema en realidad es otro. Yo creo que el problema en realidad no es que la gente piense, no tengo indicadores de credibilidad y la gente no me sigue, por eso no soy un experto, sino que la gente piensa, no soy un experto porque no sé lo suficiente o porque tengo que saber más. La respuesta es la que vos diste. O sea, la respuesta es: el concepto de experto es mucho más laxo de lo que normalmente pensamos. Ser experto en general es saber más que otro sobre un tema en particular. Claro, o sea, sin duda la idea de experto total en algo sí tiene que ver con mucho tiempo, estudiar mucho algo o trabajar mucho en un área que te haga tener experiencia y conocimiento en relación a eso, y por eso te convertís, no de un día para otro, sino después de mucho tiempo, en un experto súper consolidado en un tema. Ahora estamos hablando de ser un experto lo suficiente, o sea, de ser lo suficientemente experto para poder generar un negocio alrededor de algo que vos sabés y que otras personas necesitan. Entonces, está bueno diferenciarlo. No es que uno no tiene que, si quiere ser un experto en algo, no tiene que dedicarle, mucho tiempo, muchos años o mucha dedicación, sino que para lo que estamos hablando ahora puntualmente, hay cosas que a veces perseguimos pensando en ser expertos para poder hacer un negocio que no son necesarias, como sí lo son otras cuestiones que vamos a charlar ahora. Sí, y también tiene mucho que ver con lo que dijimos el episodio pasado, porque está bien, para ser un experto de clase mundial o llegar a ser el experto que queremos llegar a ser, sí necesitas mucho tiempo, pero tenés que empezar en algún momento. No puedes quedarte en la casa hasta que seas un experto total. Vos tenés que empezar a aprovechar la expertise que ya tenés y empezar a trabajar a partir de ahí. ¿Y cuál es? Lu recién mencionó que hay un montón de
digamos, objetivos que se persiguen tratando de constituirse en expertos que no son los que hacen falta. ¿Cuáles son? Creo que ese es un buen lugar para empezar. ¿Cuáles son los que no hacen falta? Y a partir de ahí empecemos a pensar como cuáles son los que sí hacen falta. Y por ahí un ejemplo muy claro, o sea, no es excluyente, no quiere decir que no sirva o no sume, quiere decir que no es indispensable o no en todos los casos es el único camino para, pero es por ahí lo más natural que nos surge es pensar, bueno, yo quiero, por ejemplo, tener una consultora en X tema, entonces tengo sí o sí que hacer un doctorado en ese tema, por ejemplo. O hacer 3 carreras o tener el título de para recién poder enseñar tal tema. Eso es como el camino más común. No es que esté mal, no es que no sirva, no es que no tengan que hacer eso, pero no es el único camino para poder, no sé, ayudar a otros o dar consejos o armar un equipo de consultores, por ejemplo. Y lo más probable, incluso creo que en ese caso, que surge todo el tiempo, es que no solo... O sea, es verdad, si lo tenés, suma, buenísimo. Pero en términos de tomar la decisión, conseguir una certificación formal, ¿sí? Que una universidad te dé un título sobre un tema, o sí, en general, que tengas un certificado que diga esta persona sabe requiere una cantidad de esfuerzo que es muy superior al resultado automático que te da ese título, ¿sí? O sea, por ejemplo, completar un doctorado pueden ser 4 o 5 años de dedicación a full, y que una persona tenga un doctorado normalmente no produce el mismo impacto que otras acciones que vos podrías hacer durante 5 años. O sea, como que... Porque también, y creo que todos lo tenemos, hoy en día hay hay miles de universidades, hay miles de instituciones que se dedican a dar formación. Entonces de repente llega una persona y te dice, sí, yo soy máster en fabricación de muebles. Y es como que vos lo escuchás. Claramente esa carrera no existe. Vos lo escuchás y decís, bueno, está bien, pero... ¿Cómo sé? Aparte, también todos hemos ido a la escuela y sabemos que hay gente que... O sea, que terminar la escuela o terminar un curso muchas veces tiene que ver con lograr descifrar los exámenes. No quiere decir que sepa solucionar los problemas de las personas. Pero es que ese es el tema. El problema no es hacer el doctorado, hacer el máster. Para mí el problema es la lógica que eso conlleva. La lógica de la escuela, la lógica de la universidad, la lógica del... Tengo que esperar a terminar esto, tener el papel, el título para recién sentirme y mostrarme como experto y recién poder transmitírselo a otros. O sea, para mí la lógica, el problema no es el hecho de si haces un máster o no, si te suma o no te suma. Puede ser que sí te sume muchísimo, que lo disfrutes, que te encante, que sea parte de tu pasión, pero mientras tanto puedes hacer un montón de cosas con lo que ya sabes sin esperar a tener terminado ese proceso del máster, por ejemplo. Bueno, yo creo que en realidad la problemática del experto, yo no tuve que trabajar... no, sí, trabajé un poco con este tema, pero muy poco, no fue como un tema común en mis entrevistas. Entonces yo creo que el tema del experto podría taclearse desde 2 perspectivas distintas. Una más ética y la otra más práctica, si queremos decirlo. La primera perspectiva es o sea, yo soy experto en la medida en la cual tengo valor para aportarle a la persona. O sea, eso es el primer punto. Si vos tenés que estar enseñándole cosas que a la gente le sirvan. Ese sería el punto más ético. Y el segundo punto sería pensar acerca de qué es lo que hace que una persona sea percibida como experto. Y volvemos al tema de perderte en el mar de la internet o en el mar de toda la publicidad que hay dando vueltas. Y ese es el tema. Uno cuando trabajan... Nosotros en general, la mayor parte de mis emprendedores no eran de internet. Pero cuando uno trabaja en internet, que es nuestro caso, el desafío es cómo haces que la gente confíe en vos. Cómo haces que la gente sepa que detrás de esa página web hay un ser vivo, un ser confiable que te puede ayudar realmente. Y ser experto tiene que ver con eso, con entre una maraña, tanta gente que habla de tantas cosas, bueno, encontrar indicadores que hagan que las personas digan, mira, tal cosa esta persona sabe. Entonces yo creo que vos puedes apalancar el hecho de ser experto o no a partir de esos 2 puntos. El primer punto es de ser honesto y decir, yo realmente sé más que la persona a la que lo voy a enseñar y le puede servir. Y el segundo punto es, bueno, pensar cómo puedo encontrar forma de validar eso que yo ya sé, sin tener que, por ejemplo, pasar 5 años haciendo un doctorado. Y también va a depender del área en el que uno trabaje, porque, por ejemplo, una persona que quiera construir un negocio online que te enseñe, por ejemplo, hábitos saludables, ¿sí? Va a ser mucho más creíble y va a consolidarse mejor como experto si te muestra una foto de cuando, no sé,
era gordo y poco saludable y te cuenta que en los últimos años bajó 30 kilos y, no sé, corrió una maratón, que sí me muestra todos los títulos de health coach y nutricionista y qué sé yo, de todas las universidades que se te ocurran. Va a tener mucha más credibilidad, o yo voy a confiar más en esa persona si me muestra su experiencia y cómo él encontró una solución y es algo que a mí me sirve, que si me muestra un título que por ahí me va a mostrar que sabe cosas, pero no voy a confiar en él en los términos en los que vos estabas diciendo recién, el hecho de esta confianza que hay que tener, por lo menos en lo online más que nada. Y ahí es donde entra a jugar el realmente entender qué significa. Una frase que me encantó, que surgió en una conversación que tuvimos con Juan Pablo, que es uno de los emprendedores con los que conversé, fue que los indicadores de credibilidad nunca van a hacer que alguien te compre. Pero si no los tenés, sí va a causar que nadie te escuche. La gente te va a comprar por una confianza que se va construyendo y que tiene que ver con que vos les resuelvas sus problemas. Pero si alguien llega a un sitio y no hay ningún indicador de que este sitio es serio, automáticamente causa que las personas como que cierren sus oídos y no te presten atención. Entonces, no por tener indicadores de credibilidad vas a poder vender un producto, pero si no conseguís esos indicadores mínimos, nadie te va a escuchar. Entonces, cuando hablamos de indicadores de credibilidad, la pregunta es, ¿qué podemos generar nosotros que luego podamos mostrar y que las personas al ver eso piensen, esta persona es probable que sepa solucionar problemas? Y ahí viene el tema de cuál es el problema con los títulos formales solos. Un título formal es algo que yo puedo conseguir yendo y aprobando exámenes. Se supone que si sé más, estoy en mejores condiciones de ayudar a alguien, pero en realidad que yo tenga un título formal significa que yo soy bueno aprobando exámenes o soy bueno pasando por ese proceso. ¿Cuáles son? Bueno en teoría, en la teoría. Exacto. Ahora, ¿cuáles son otros indicadores de credibilidad más fuertes y que un poco lo hemos hablado con algunos de estos emprendedores? Por ejemplo, tener presencia en lugares públicos. El haber dado una charla, el haber estado en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se supone que nadie te va a dar un espacio para que des una charla si lo que vos sabes no le sirve a nadie. Se supone que si tu tema no le interesa a las personas, no le sirve a las personas, nunca te van a invitar a los medios. Entonces, ese tipo de indicadores son mucho más fuertes. Un título te dice, yo sé de este tema. Una presencia en público significa, lo que yo sé le sirve a otras personas lo suficiente como para que me den un espacio en su institución o me den un espacio en un programa o en una revista. Entonces, creo que esa es, digamos, por ahí la primer forma de evaluar cuál es un buen indicador de credibilidad. Si te dice que vos sabes en teoría o si te indica de que hay personas que te están prestando atención. Sí, yo creo que el ejemplo que dio la Lu es... sí, yo creo que tenés 3 niveles. La Lu habló de el ejemplo de la persona que era gorda y se volvió flaco. Porque ese es el tema. Vos podés saberlo en teoría, tener gente que dice que lo sabés y que vos puedas palpablemente ver que lo hiciste. Por ejemplo, si vos ves que una persona está viviendo su emprendimiento y te dice, vos podés hacer un emprendimiento de esta forma, te genera más confianza automáticamente porque lo está haciendo. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, una persona que dice, yo hablo de emprendimientos, y tenés mucha gente que va y lo ve y lo escucha, vos decís, bueno, algo tiene que estar diciendo. Algo tiene que tener. Eso es increíble el poder que tiene en la actualidad, con tanta información y tanta publicidad, el cuánto valoramos los productos de acuerdo a lo que opina la gente que está en nuestro entorno más cercano. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad hicimos un trabajo de marketing en el cual le preguntábamos sobre el consumo diario de las personas, que consumían todo el tiempo, y le preguntábamos cosas sobre si ves los precios, cuánto ves, le prestás atención a los contenidos de los productos o no, te los recomendaron o no. Y es muy llamativo cómo muchos de los productos que la gente consume, especialmente los productos caros, se basan mucho en opiniones de personas muy cercanas. Entonces, cuando vos vas en internet, por ejemplo, y llegas a un lugar en el cual hay una foto de gente, o una persona con otras personas, y bueno, en realidad esta persona tiene que... Es como la lógica del bar, ¿viste? Cuando vas a un bar y pasas por la puerta y no hay nadie, decís, este bar debe ser un bajón, y de repente pasas un bar y está lleno de gente y pensás, bueno, tiene que tener algo. Algo bueno tiene que ver. Claro. Algo bueno tiene que ver, y además hay algo bueno que es que ya está la gente, que es otra cosa que suma por aparte. Pero tiene mucho que ver con eso, con enviar esas señales que decís vos
a los consumidores que están acercándose a nuestro sitio. Bueno, tengo otro ejemplo, otro caso de un emprendedor con el que hablé de Uruguay, Carlos. Él estaba pensando generar su negocio alrededor de dar talleres presenciales para jóvenes, bastante innovadores los talleres, porque él quería mezclar lo que es programación neurolingüística con música y con un poco de expresión corporal y teatro. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención la idea y obviamente lo bombardeé a preguntas para entender, porque es algo que es un ámbito en el que no me manejo. Y me contó, por ejemplo, que ya había dado 1 o 2 talleres de este tipo antes. Él es una persona que no estudió en la universidad, que hizo un par de cursos y después se dedicó a estudiar él por su cuenta, a hacer talleres de teatro, a estudiar por su cuenta PNL y demás, y armó esta idea de los talleres y los dio 1 o 2 veces, contratado por, no sé si por el gobierno de su ciudad, una cosa así. Entonces yo, charlando con él del tema de la credibilidad, él quiere construir una página con la cual ganar más visibilidad y poder llegar a difundir los talleres de forma virtual para poder darlos de forma presencial en su país. Y hablábamos del tema de que no importa, en su caso puntual, no importa que no tenga el título de especialista en programación neurolingüística o tallerista desde hace 15 años, porque él ya dio talleres. Entonces él tiene que volver a buscar todos los registros de esos talleres que ya dio, tiene que mostrar, yo di talleres de esto, me contrató tal persona, y tiene que buscar testimonios de personas que fueron a sus talleres para que digan cómo le fue en el taller, qué les dejó el taller, testimonios de las personas que participaron, y esas cosas son las que más le van a servir a él para consolidar su imagen, digamos, hacia afuera, su experticia, digamos, de alguna manera, más que si él tuviese la carrera universitaria de X. Sí, yo creo que la carrera te hace una diferencia, pero no siempre es lo más importante o no siempre tiene toda la importancia. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de negocios y la gente no nos pregunta, ¿ustedes estudiaron negocios? Y porque la respuesta es no. O sea, yo sí estudié, pero Mati es abogado, vos lo uso licenciado en comunicaciones sociales. A la gente no le interesa, la gente ve, resultados. Bueno, eso es interesante. Para mí el caso más clave de esto es Tim Ferriss, por ejemplo. Cuando vos le tenés que hablar de a alguien de Tim Ferriss, ¿qué decís? Che, no, del otro día está leyendo el libro de un pibe que, por ejemplo, es campeón nacional de kickboxing en China y además llegó a la semifinal de tango en Buenos Aires. Y fue el primer no argentino en llegar, una cosa así. Entonces, cuando te dicen esas 2 cosas, son totalmente anecdóticas, pero vos decís, esta persona consiguió 2 cosas muy grosas, que en ámbitos totalmente distintos, bueno, tiene que estar entendiendo algo de cómo funciona el tema, o la vida en general, por lo menos. Bueno, con Pibe y con Grosso hicimos como el segmento más argentino del podcast de hoy. Y creo que fue directo al punto, porque hay dos hábitos que... O sea, todo esto que estamos hablando ahora lo podemos transformar en 2 hábitos. Un hábito es, te tenés que acostumbrar a ofrecer lo que haces. O hacer cosas, ¿sí? O sea, vos sabés que sos bueno en algo, empezá a ofrecerlo a las personas aunque sea gratis. Y el segundo hábito es, cuando ofreces algo y lo haces, de alguna forma capturar alguna prueba chiquita de eso que hiciste. Si estuviste en un evento de tango, bueno, que tenés las fotos, tenés el título. Las fotos, por ejemplo, son una forma de construir credibilidad fuertísima. Y lo segundo es, si no tenés fotos, o incluso si las tenés, las personas a las cuales ayudes, pedirles un testimonio. O si conoces a alguien a quien vos admires, que converse con vos, pedirle que te dé un testimonio del potencial que ve en lo que estás haciendo. Testimonios y fotos son 2 formas fuertísimas de construir credibilidad gratis y que solo tienen que ver con ofrezco, hago y lo capturo en alguna de esas 2 maneras. Bueno, yo creo que nos olvidamos de algo más y es el que la gente te vea, o sea, rodeado de gente, pero no solo rodeado de gente normal como tu consumidor, sino de referentes. Eso creo que no lo mencionamos. Por ejemplo, si yo me acuerdo de una chica que en un evento para emprendedores me vino a hablar y ella quería trabajar el tema de neurología y diseño de interiores para servicio al cliente, una cosa así. Y el tema es que le digo, bueno, y me dice, pero soy chica todavía, soy joven, no sé si me voy a poder posicionar. Le digo, bueno, pero si vos lográs como que
de los referentes de este negocio charlen con vos, y se vean con vos y tener fotos con ellos, la gente empieza a pensar automáticamente, che, bueno, ella se está juntando con ellos. De alguna manera tiene que estar haciendo algo bien o tiene que saber del tema. Y esa es otra forma de balear bastante rápida, me parece. Me parece increíble. Escucho la idea que vos acabas de decir, la que tenía esta chica, y pienso en lo que dijo Lu y tengo en la cabeza un montón de los emprendedores con los que hablé. Este tema es muy importante porque hay personas con historias increíbles. Uno por ahí dice, no me siento ser un experto lo suficiente, pero cuando empezás a hablar son personas que llevan un montón de años, que invierten un montón de tiempo, que piensan en temas que la mayoría de las personas no pensamos. Y entonces es importante ver esto con la sencillez de capturar pruebas de que sabes de esto, porque hay historias increíbles y personas que tienen mucho para aportar y que se están frenando por algo que es no sé, que no justifica estar frenando el potencial que hay detrás de esos emprendimientos. No importa que uno sea joven, no importa que uno no tenga el título formal, lo que importa es que logres capturar muestras, como las que dijo el Santi, como las que dijo Lu, de que vos sabes resolver problemas. Pon eso ahí afuera y con las primeras muestras chiquitas tendrás una oportunidad más grande y con esa oportunidad un poco más grande tendrás la que sigue y así irás creciendo naturalmente. Entonces el camino emprendedor está lleno de todas estas incertidumbres, de todos estos momentos en los cuales no sabemos, la pasamos mal, estamos preocupados, nos estresamos. Y un problema que surgió, a mí no me surgió particularmente, pero Lu lo mencionó en el capítulo anterior, es cómo superar la incertidumbre, cómo superar el miedo a la incertidumbre. Y particularmente esto pensaba el otro día que voy a invitar a un emprendedor que tuvo un proceso de 12 meses de pérdida seguidos, en el cual hipotecó su casa y logró salir adelante, y voy a pedirle que nos cuente a él en algún momento cómo hizo para sobreponer el día a día. Pero bueno, ese es el tema en el que estamos ahora. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo enfrentamos este problema? Lo mencionamos muy seguido, pero el tema de los mentores es muy importante. Pero no solo el hecho de buscar un mentor para pedirle consejo a la persona que ya pasó por el proceso y confiar en que la persona que ya pasó por el proceso tiene resueltas cosas que nosotros no tenemos resueltas todavía. Entonces, tomando su consejo, vamos a poder tener un poco más de certezas, evitar algunos errores, acelerar algunos procesos y demás. Pero lo que pasa muchas veces es que, o yo lo he notado, tomamos los consejos tenemos un mentor, por ejemplo, en el mejor de los casos, ¿sí? Hicimos todo el paso a paso para conectarnos con mentores, tenemos el mentor, y el mentor nos da un consejo y nos dice, haz esto, después mira esto, fíjate en esto, haz aquello. Hay una pequeña brecha entre lo que nos dice el mentor o la persona de la cual tomemos consejo y lo que efectivamente hacemos en el día a día o lo que efectivamente llevamos a la práctica. Que me parece que es importante, yo lo he notado, pero me parece que es importante pensarlo, charlarlo un poco más, porque a veces tomamos consejos o pedimos ayuda, pedimos consejos, pero después queremos hacer nuestras adaptaciones o de los 5 pasos hacemos 3 y después no funciona, entonces... O sea, me parece que es muy importante, además de buscar un mentor, buscar un consejo consistente de una persona que valoremos, pasar por el proceso de hacer lo que nos dice, suena mal, pero pasar por el proceso de hacer lo que nos dice e ir evaluando en el camino qué nos funciona, qué no nos funciona, y recién a partir de ahí, lo charlábamos fuera del aire, por decirlo de alguna manera esto, y Mati dijo una frase que me pareció muy gráfica. Primero poner en práctica los consejos y después innovar. Que era dominar los 2 principios y dijiste una frase así. Sí, era una frase que le escuché, digamos, como que le hablan de los pintores, que es como que primero tenés que dominar, o sea, cuando se habla de los pintores, por ejemplo, los pintores modernos, uno mira los cuadros y dice, ay, pero este cuadro es muy abstracto, no tiene nada. Y sin embargo, cuando uno estudia esos pintores, te encontrás que los pintores primero dominaban la técnica clásica, entendían que hacía un buen cuadro y sobre eso innovaban. Entonces esa es un poco la idea, como primero domina los conceptos básicos y cuando los domines innova. No trates de innovar o de así, no me parece que los conceptos clásicos que funcionan hace 200 años estén buenos, voy a inventar mi propia cosa desde cero.
porque es un error muy común. Claro, y con esta idea del miedo al fracaso y de decir quiero identificar cuáles son los pasos correctos que tengo que dar para no fracasar, por decirlo con las palabras que las encontramos, el tomar un consejo y no llevarlo a la práctica completamente para recién evaluar y hacer las modificaciones, innovar nosotros en nuestro caso desde nuestra experiencia, es una forma también de llevarnos, autoboicotearnos, por decirlo de alguna forma. El no aceptar el proceso de decir hago lo que el paso a paso que se supone que funciona para recién hacerle mis modificaciones. Sí, y de hecho me estás haciendo pensar con el tema de no seguir las recetas paso a paso como nos las dan. Por ejemplo, el tema de las dietas. Eso es algo que es llamativo, porque nosotros estuvimos haciendo el semestre pasado una dieta que es bastante clara. Hay algunas cosas que no son tan claras, pero es bastante clara en términos generales, acerca de qué tenés que comer, no tenés que comer. Y me acuerdo que hay gente que supe que la hacía y le metía cambios. Por ejemplo, le decía, no sé, en esta dieta tenés un día a la semana que tenés que comer mucho. Esa es la consigna. Tenés que comer mucho de lo que quieras. Y había gente que decía, no sé, no me siento, prefiero no comer el sábado. Y cambiaba ese pequeño aspecto. Y la verdad es que vos no sabés cómo. O sea, vos no tenés todas las herramientas para saber cómo eso que estás cambiando va a alterar realmente el resultado que vas a conseguir al final de la dieta. Por ahí estás sacando algo, en este caso era muy claro de que sí era así, estás sacando algo que es realmente muy importante para el resultado. Por ahí, para vos, aplicando tu sentido común, entre comillas, te parece que es coherente sacarlo, pero la verdad es que no sabes cuáles son realmente los resultados que vas a obtener por cambiar esa variable. Y es que es muy difícil saber qué variable cambiar cuando no dominas el tema. Porque si no vos como que vas... O sea, ¿con qué criterio? Lu mencionaba recién esto de que las personas reciben consejos de los mentores y los cambian. Y es un error que también nosotros cometimos. Sí. Los resultados los tuvimos cuando seguimos paso a paso lo que nos dijeron. Ahora, cuando uno piensa, bueno, ¿qué variables uno cambia normalmente? Las que no te resultan cómodas, las que no entendés del todo, entonces como que las evitás, las que no te gustan. Entonces, es poco probable que vos, que todavía no sabes hacer algo, sepas qué variable cambiar para mejorar el resultado. Entonces, lo mejor es que pruebes el paquete completo, te vuelvas un experto en lo clásico, por decirlo de alguna manera, y recién empieces a tratar de ser Picasso de las dietas. ¿El Picasso de las dietas? De los negocios. El Picasso de las dietas. Vamos a patentar ese nombre para un libro. Mondrian debería ser. ¿Cómo se llama el de cuadrado negro en...? A ver. El cuadro, que es un cuadrado negro, que es un artista ruso de principio de siglo. ¿Cómo hacer el Mondrian de las dietas sin pasar hambrián? No, Mates. No. No puede funcionar. No, me parece que no es un buen chiste. Bueno, y continuando con la problemática de la incertidumbre. ¿Cómo hacer? Porque puse a buscar cuadrado negro y me salen las imágenes cuadrados negros. Y bueno, era lo que iba a salir. No es... Malevich. Ahí está. Casimir Malevich. Google es como muy parecido en ese sentido a la vida. Vas a obtener lo que pidas. Pero si pedís mal, te va a llegar cualquier cosa. Vos sabés que ayer estaba pensando en eso. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver con Super Hábito. Porque el otro día me puse a ver un documental que se llama Pumping Iron, que es del mundo del fisicoculturismo, es de 1977. De Arnold Schwarzenegger sale ahí, que es como el Michael Jordan del fisicoculturismo, cosa que uno se olvida a veces. Y también salió Terminator. Sí, claramente. Sí. Y veía la determinación de él y cómo él tenía muy claro lo que quería conseguir, ¿no? El capítulo pasado hablábamos de indeterminación. Y era muy llamativo la determinación que él tenía. Y después estaba viendo, a mí me gusta mucho todo lo que es artes marciales y cosas así, me parece muy entretenido. Y estaba viendo una serie de peleas de un peleador irlandés que está subiendo muy rápidamente. O sea, es como vertiginosa la velocidad con la cual está subiendo en los rankings. Y ahora consiguió una pelea de campeonato con el mejor peleador libra por libra que hay actualmente en MMA. Y había una entrevista a una persona que decía, cuando Conor empezó... Conor es
es el irlandés. Cuando Connor empezó, estaba tan seguro de que iba a llegar que hasta yo me lo creía. Y llegó. Y pensaba, qué interesante, ¿no? Una reflexión aparte, como, ¿hasta qué nivel, y tomando lo que vos decís de que la vida te da lo que le pedís, hasta qué punto el realmente pedir, no me quiero meter con esoterismo ni nada de eso. Yo estoy pensando en la manera, yo creo cómo afecta la forma en que vos actúas. En la medida en la cual vos pedís algo muy puntualmente y qué tan determinado es eso que vos pedís, es mucho más probable que lo consigas. Tienes que ser específico. De vuelta, no lo digo porque las fuerzas del universo te lo atraigan, que puede ser o no. No tengo ninguna prueba científica para hacerlo. Lo que sí sé es que es muy probable que las acciones que vos tomes, por ejemplo, Schwarzenegger lo que decía es que no le gustaba hacer, por ejemplo, sentadillas, creo. Entonces dice, cuando vos tenés una visión muy fija de lo que querés conseguir, esas sentadillas, si bien no te gustan, no es que buscas evitarlas o estás tratando de que no llegue el momento. Vos tenés una ansiedad por conseguirlas porque sabes que hacerlas te va a acercar más a tus objetivos, por más que no te gusten. Y eso hace que vos pases. Esa actitud de pasar a ver las cosas que no te gusta hacer, de como, qué bajón tengo que hacerlas, quiero hacerlas, porque realmente son buenas para lo que quiero conseguir, es lo que hace la diferencia por ahí entre que vos consigas un objetivo y no consigas otro, o no lo consigas. ¿Puedo proponer un título para el podcast de hoy? Enseñanzas de Terminator, 2 puntos. Ponerse objetivos es como buscar en Google. Ese no va a ser el título. Creo No. que como De como que va a encargado. generar intriga y seguramente muchos que no iban a escuchar el capítulo lo van a escuchar solo para entender qué quisimos decir con el Vamos a título. probar. Va a Bueno, hagamos funcionar. eso. Vamos a poner ese título. Vamos. Lo voy a anotar. Bueno, ese va a ser el título del capítulo de hoy. Si nadie nos escucha es culpa de Mati. Exacto. Todo es culpa mía. No sé si van a entender durante los primeros 30 minutos nadie va a entender qué tiene que ver. Es un capítulo basado en la intriga. Es como una película de suspenso. Claro. Claro. Como que al final va a valer la pena, pero en el medio no estás seguro de si cometiste un error al darle play al podcast. Ya veremos. Pero bueno, volviendo sobre el tema de la intriga. Una herramienta que me parece muy interesante es la que plantea Tim Ferriss, ya que estamos hablando de él, respecto de cuál es el peor escenario posible. Eso charlaba el otro día con una emprendedora y me decía, tengo miedo, una conversación muy, muy franca, muy honesta, y me dijo, tengo miedo de meterme y empezar a trabajar y que no valga la pena. Es decir, de estar ahí, avanzar y que al final sea todo un fracaso. No quiero empezar algo para fracasar. Y es un sentimiento que todos lo hemos tenido en algún momento. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si empezás? O sea, ella tiene un negocio que tiene un costos fijos muy bajos. Es un costo de inversión inicial bastante bajo, que debe ser $300. Y le dije, ¿qué te cuesta? ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Vas a perder tiempo? Sí, es cierto. Pero no puedes, pero es un costo muy bajo respecto de la oportunidad de conseguir lo que querés. Es que siguiendo con esta idea del artista, ¿no? Antes de ser Picasso tenés que manejar como las habilidades básicas o la lógica básica de tu modelo de negocio o de cómo se emprende en general. Lo que sea que hagas, lo peor que puede pasar, sí, es que haya mucho trabajo que hayas hecho, mucho tiempo que hayas puesto en algo, que de repente ya no sea útil o no te hayas acercado a donde querías, pero sí o sí vas a tener un colchón o un escaloncito, o vas a estar un escaloncito más arriba y vas a manejar un montón de cuestiones. Digo esto de la lógica porque es algo que uno no se da cuenta, pero de repente te empezás a meter en un tema y empezás a manejar un cierto lenguaje, ciertas herramientas, empezás a naturalizar un montón de actividades o de habilidades para una idea de negocio que quizás no sea la idea que triunfe, la idea que haga que dejes tu trabajo. Pero toda esa gimnasia previa, que uno por ahí no se da cuenta porque la va naturalizando, es la que te va a permitir cambiar de cliente ideal, cambiar de modelo de negocios, cambiar de producto, estando un escaloncito más arriba de lo que estabas cuando comenzaste. Es una idea cliché, pero nunca va a ser una pérdida total y nunca va a ser un total desperdicio de tiempo y energía. La otra vez estuvimos en la entrevista, en realidad era una conferencia que dio Rodrigo Llopeto en la Universidad Católica aquí en Salta. Fuimos los tres.
Cuando terminó, abrieron... Rodrigo es un emprendedor de Un salteño. emprendedor salteño. Es un emprendedor salteño. Es muy divertido siempre hablar con él. Y dio toda su conferencia, explicó como su historia como emprendedor, que abarcó varios emprendimientos muy distintos entre sí. Fue compartiendo algunas enseñanzas, dónde había habido errores, cuáles habían sido los aciertos. Y cuando terminó, abrieron un espacio para preguntas. Y una pregunta que surgió, que es una pregunta muy común, es: ustedes conocen la estadística de que la mayor parte de los emprendimientos no funcionan. ¿Qué fue lo que hizo que tu emprendimiento sea distinto? Y creo que esa es un poco una estadística que todos los emprendedores tienen en alguna parte de su inconsciente, dando vueltas y diciendo: solo el 7% de los negocios llega al segundo año. ¿Qué pasa si vos sos parte del 93%? Porque estadísticamente es más probable que seas parte del 93%. Y una herramienta que creo que va de la mano con el tema de los mentores y va de la mano con el tema de pensar realmente a qué le tengo miedo, qué es lo más grave que puede pasar, es darse cuenta que esa estadística habla de los emprendimientos, de los negocios particulares, no habla de los emprendedores. No es que el 93% de los emprendedores se mueren de hambre al final del primer año. Es que hay algún negocio que hicieron y que no funcionó. Y de hecho en la historia de Rodrigo él pasó como por 5 o 6 negocios antes de encontrar el negocio con el que está actualmente, y que probablemente tampoco sea un negocio que él tenga para siempre. Y eso creo que es una cosa que el emprendedor que está con miedo de dar un paso debería tener presente. Puedes empezar un negocio que termine y eso no significa que fracasaste como emprendedor. Simplemente significa que te diste cuenta de que ese negocio no funciona, sacas los aprendizajes, agarras esas lecciones y te vas al negocio que sigue. Sí, hay un trabajo, un paper, que no sé cómo lo encontré, pero estaba investigando sobre emprendedurismo y encontré un paper en el cual se tomaba muestras de emprendedores, de dueños de negocios, y decía, o sea, y había una relación, una correlación, digamos, entre cantidad de emprendimientos y éxito de los emprendimientos. Es decir, se encontró que es estadísticamente significativo el hecho de que cuando un emprendedor tiene más emprendimientos en el pasado, es más probable que le vaya mejor en los emprendimientos que tenga futuro, científicamente hablando. Entonces, esa creo que es un tema que las personas deberían tener muy presente. Obviamente, nunca vas a empezar un negocio pensando que le vaya mal, porque nunca vas a aprender nada. Pero no tiene nada, o sea, no es un riesgo grave que un negocio particular que empieces no funcione. El riesgo grave es, en algún momento, como directamente decir, no, porque un negocio no funcionó, yo no soy emprendedor. Porque vos sos emprendedor por encima de ese negocio y vos tenés que mantener el objetivo de largo plazo, que un poco ahora... De repente todo lo que hablamos de los objetivos tiene mucho más sentido. El objetivo de largo plazo presente. Entonces, por ahí un negocio que no funcionó, cerrarlo es hacer sentadillas. Es algo que no te gusta, pero que si hay que hacerlo para llegar al objetivo está bien. Sí, y yo creo también que, volviendo a lo que dije antes, que yo creo que tengo razón. No. Yo creo que soy genial. No, yo creo que hay que tener en cuenta, porque es verdad, porque nosotros le decimos a un emprendedor, bueno, o sea, si fracasás, no es tan malo, o sea, no quiere decir que vos fracasaste como emprendedor para siempre. Sin embargo, un emprendedor, y es lo que yo te diría, es, bueno, pero es súper doloroso fracasar, igual. O sea, no es simpático. No es que, bueno, fracasé, qué bien, me voy a dormir. Porque en el medio por ahí te pasaste, si tenés un hijo, por ahí no le pudiste comprar lo que querías a tu hijo, o te tuviste que mudar de vuelta a la casa de tus viejos. Y son cosas que son realmente dolorosas. Y por eso vuelvo al punto que hice más temprano, y es pensar qué es realmente lo peor que puede pasar. Porque muchas veces tenemos un miedo indefinido que a veces se sustenta en cosas realmente dolorosas, como tener que vivir en la calle, y otras veces se sustenta en cosas no tan dolorosas como lo que van a pensar los demás. Nosotros no nos damos cuenta que en realidad el miedo a fracasar viene de que las personas pueden vernos y decir, che, ¿viste que se hacía el emprendedor? Bueno, fracasó rotundamente. Y eso es horrible, eso, o sea, es feo de pensar. Pero muchas veces, si te pones a pensarlo en profundidad, no es tan grave. La gente se va a olvidar de vos. La gente no está pendiente. Eso es lo que la gente debería saber. A la gente no le interesa tu vida, en la gran parte de los casos. Y lo que van a decir los demás, porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y tenía mis emprendimientos y la gente era como yo era un referente de emprendimientos. Y cuando la gente tenía dudas sobre emprendimientos, venía y me preguntaba. Y para mí, de repente, fracasar con lo que estaba haciendo era como súper vergonzoso, porque decía, y decía, no, todos me van a mirar mal después cuando salga porque fracasó mi emprendimiento. En realidad es que
puede que pase, pero realmente no es algo que debería determinar. O sea, vos tenés que pensar, ¿qué vale más? ¿Conseguir lo que quiero en mi vida o pasar por esto? O simplemente ser un pibe normal que nadie le dice nada. Y ahí hay dos conceptos que creo que nos ayudan a como conectar varias cosas de lo que estuvimos hablando. Uno es, si de repente vos cuando haces el análisis de riesgo, no, el riesgo es que no voy a poder darle de comer a mi hijo, probablemente es un momento para frenar y buscar qué versión más simple o más de crecimiento lento puedes pensar para tu negocio. Claro. Entonces, ¿cómo puedo hacer una versión de menos riesgo del mismo negocio? Que casi siempre hay una versión de menos riesgo. Entonces, esa es una lección. O sea, si cuando haces el análisis realmente hay un riesgo de vida o muerte, probablemente sea momento de frenar y buscar variantes que no impliquen tanto riesgo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, de lo que el Santi dijo de la universidad, me parece un ejemplo clarísimo de esto que hablamos de ser experto. Porque ¿cuál es la realidad? Muchas personas, y lo digo ahora porque salió el tema, muchas personas, el Santi está hablando en un podcast, estamos hablando de emprendimientos y estamos ayudando a un montón de emprendedores a sacar cosas adelante. Nos encanta hacerlo y a las personas les sirve. Ahora, por ahí el Santi en ese momento se sentía muy mal si algo no estaba funcionando porque pensaba como, no, si no soy perfecto en este tema que tiene que ver con emprendimientos, la gente no me va a creer. Y es lo mismo que muchas personas piensan cuando dicen, no estoy listo para empezar un negocio sobre esto. Y la verdad es que no tenés que ser perfecto. Tenés que tener la capacidad de aportar valor y es lo que nos dimos eventualmente cuenta y empezamos a ver todas esas experiencias que habíamos tenido, las buenas y las malas, como una fuente de conocimiento y algo que nos permitía aportar. Entonces eso también me pareció como muy bueno, un ejemplo clarísimo de... Sí, también en la parte más por ahí interna de cada uno, en cuanto a todo esto del miedo al fracaso, además del miedo como a exponerse y que los demás vean nuestro fracaso, me parece que está muy presente en algunos momentos, en algunos del proceso, esta idea de, bueno, tengo un trabajo, no disfruto de mi trabajo, entonces quiero generar algo mío que yo disfrute, que ayude a otros, que canalice mis pasiones. Y entonces con esa idea de hacer algo que nos apasione, en contraste con nuestro trabajo actual que no nos gusta, tenemos dos cosas. Primero, la imagen ideal de que todo va a ser lindo, de que todo nos va a gustar, de que hacer algo que nos apasiona implica que todas las actividades las vamos a disfrutar y van a ser cómodas y lindas. Y por otra parte, la idea, dije dos, ¿no? Sí. La idea no a dejar de perder el tiempo en hacer algo que no disfrutamos y comenzar a hacer que cada momento, cada día, cada cosa que hagamos sea más significativa. Y me parece que eso frena un poco, primero el hecho de lo que hablamos hace un rato, ¿no? De tomar los consejos y aplicarlos, aunque sean incómodos. Y freno también un poco el darnos cuenta de que el abanico de cosas que vamos a hacer para tener nuestro negocio funcionando, no nos va a gustar todo lo que tenemos que hacer. No vamos a saber hacer todo lo que tenemos que hacer para que funcione y vamos a tener que someternos a aprender y a estar incómodos. Pero por ahí creo que esto de querer hacer algo que nos apasione y de no querer perder el tiempo en cosas que no disfrutamos, nos frena de aceptar los procesos naturales, nos frena de equivocarnos porque pensamos que eso es perder tiempo. O sea, ese miedo de perder el tiempo hace que pensemos que si un negocio fracasa vamos a haber perdido 2 años, vamos a haber perdido 1 año. Como algo muy dramático, cuando en realidad no siempre lo es, salvo que, bueno, obviamente los casos extremos en los que hay que hacer un mejor plan, como decíamos recién, si no sé, tenés una familia que sustentar. Los riesgos que vas a tomar son distintos. Pero esta idea de la pasión y de no querer perder el tiempo también a veces son motivadores muy buenos, pero también son frenos a veces en cosas naturales que hay que atravesar. Entonces, para este segundo tema de qué hacemos con el miedo a emprender, tenemos buscar gente que ya lo haya hecho, conseguir mentores, preguntarnos qué es lo que realmente está en juego, que eso muchas veces nos va a ayudar a tranquilizarnos o nos va a llevar a otra opción que es pensar una versión más simple. Y tenemos esta idea de decir que un emprendimiento no funcione no significa que nosotros no seamos buenos emprendedores. Simplemente significa de que tenemos que tomar las lecciones de lo que no funcionó y llevarnos eso para otros proyectos. Bueno, estos fueron 2 capítulos en los cuales hablamos acerca de cuáles fueron retos comunes que encontramos en nuestras sesiones de trabajo uno a uno con emprendedores.
La idea fue también hablar un poco de soluciones simples que puedan servir a la mayor cantidad posible de personas. Como siempre, les pedimos que se suscriban a iTunes, que busquen el newsletter y nos pongan una reseña. Eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.